Entonces, ¿podemos empezar con la clase? Sí, capitán, estamos listos. Eso me gusta. Así, esa es la actitud, esa es la actitud. Listo, arranquemos porque como ustedes saben, esta clase es cortica, chicos. Dura apenas 40 minutos, entonces, para que nos rinda, entonces no perdamos tanto el tiempo. Por eso les sugería que por favor revisaran el audio cuando fueran ingresando, así no nos demorábamos tanto. ¿Listo? Bueno, en la última clase habíamos quedado con respecto al movimiento rectilíneo uniforme, variado y caída libre, ¿cierto? Hoy vamos a continuar con la parte del movimiento circular. En el caso del movimiento circular, pues la misma palabra lo dice, es un movimiento uniforme, constante, o sea, está relacionado con el movimiento uniforme, ¿listo? Que siempre es el mismo movimiento, siempre, sí, gira, 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 nunca va a variar su movimiento. ¿Qué características Sí. encontramos ahí? Encontramos Donde la vemos de ahí el computador. giro, ¿sí? El radio que tiene el giro, el radio que tiene ese movimiento circular. Tenemos un desplazamiento de arco, ¿sí? O un desplazamiento angular. ¿Por qué dice que es desplazamiento angular o un eje, perdón, un desplazamiento angular? ¿Por qué? Porque un arco angular. ¿Por qué? Porque trabajamos un ángulo. ¿Sí ven? Trabajamos un ángulo. Y cada vez que nosotros nos vamos moviendo, ese ángulo es de ¿cuánto? 360 grados. ¿Sí? 360 grados. Pero, como todo en la física, tratamos de hacerlo lo más sencillo posible y no enredarnos. Entonces, para no trabajar con la parte de ángulos, con la parte de funciones, trabajamos también ese ángulo como 2pi. Eso se los explicaron a ustedes el año pasado en trigonometría. Cuando hablan de radianes, que los números, las coordenadas se pueden trabajar radianes, angulares, aunque las raíces son, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos a nivel, en este caso, con radianes para no complicarnos con la parte del ángulo, ¿no? Con la parte del ángulo. Ahora, entonces, tenemos un desplazamiento angular, ¿cierto? Que siempre va a ser los mismos 360 grados. Y ahí no nos vamos a salir, siempre va a ser el mismo movimiento. Que de pronto sea más acelerado, como pueda que sea un poco menos acelerado, pero siempre va a mantener la misma velocidad. Si nosotros hacemos variaciones de velocidad, es decir, aumentar, bueno, no habría problema, pero si de pronto lo hacemos disminuir, ¿qué sucedería? Que ya ese movimiento dejaría de ser movimiento circular porque bajaría la velocidad y si ustedes se han dado cuenta, cuando yo tengo un objeto girando, cuando va perdiendo su velocidad, va haciendo esto, hasta que queda de pronto ya un movimiento pendular, ¿sí? De movimiento circular se me cambia un movimiento pendular. ¿Listo? Por eso siempre tiene que ser lo más posible, lo más exacto tiene que ser con velocidad constante. ¿Listo? Una velocidad constante. Ahora, dentro de un movimiento circular tenemos dos tipos de velocidades. Una que es la velocidad angular y la otra se llama velocidad lineal. La angular, como la misma palabra lo dice, se refiere al ángulo. ¿Sí? Claro, yo coloqué una fórmula acá, ¿cierto? Pero más exactamente, bueno, este phi que indica aquí quiere decir este ángulo, los 360 grados. Entonces, más exactamente, mi velocidad angular, ya sé que como estoy relacionada con el movimiento rectilíneo uniforme, que la velocidad del movimiento rectilíneo uniforme es distancia sobre tiempo, ¿cierto? En este caso, para la velocidad angular, la distancia es 2pi, que es el ángulo, los 360 grados, sobre el tiempo que tarda en dar esa circunferencia. A veces ese tiempo puede ser 1, 2, 3, 5 segundos en dar ese giro, como a veces le dicen cuántos giros, dependiendo de la cantidad de giros, gira tanto tiempo,
¿sí? Entonces, no solamente es en un solo giro, aquí estamos ahora por ahora hablando de un solo giro, como podemos hablar de dos más giros. ¿Listo? Ejemplo, una sierra eléctrica. Una sierra eléctrica, si ustedes se han dado cuenta, su sierra es una circunferencia, comienza a girar, a girar, a girar, gira demasiado rápido, entonces ahí está haciendo demasiadas vueltas. ¿Listo? Ahora, la otra velocidad es la velocidad lineal. Esa es otra velocidad que se trabaja en el movimiento circular. Esa velocidad lineal, a diferencia de la angular, es que la velocidad lineal, pues igual que lo que nosotros miramos en el movimiento rectilíneo uniforme, pues también trabaja con la del desplazamiento, que en este caso también debemos incluir el giro, todo el giro completo, los 360 grados, o mejor dicho, los 2pi, ¿cierto? Debo incluir aquí el radio de giro de la circunferencia sobre el tiempo. ¿Sí? Esta velocidad se llama lineal o tangencial. Cualquiera de las dos palabras es la misma. Así las van a encontrar en los libros o en las páginas web. Lineal o tangencial. ¿A qué se refiere con lineal o tangencial? Cuando ustedes en matemáticas les explicaron la tangente de una circunferencia. ¿Cuál es la tangente de la circunferencia? Es la línea que corta la circunferencia. Esta línea. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes están en un movimiento circular, tienen una cuerda que está con la masa girando, llega un momento en que esa cuerda se rompe. Se rompió la cuerda. El objeto con que tenía amarrada esa cuerda, ¿hacia dónde se mueve? ¿Sigue el mismo movimiento circular? No. Inmediatamente sale en línea recta en el punto donde se rompió la cuerda. Si es aquí en este caso, esta es la línea que sale disparada la cuerda, en la masa. Si se rompe aquí en este lado, sale en esta posición. Si se rompe aquí, sale en esta posición. Si se rompe aquí, sale en esta posición. Entonces, recordemos que en las leyes físicas, una de las leyes físicas es que todo objeto que se encuentra en movimiento siempre va a estar en línea recta, siempre se va a desplazar en línea recta, que ya hay otras cuestiones que hace que puedan hacer su giro. De pronto ustedes habrán visto en las películas cuando un vehículo se está moviendo, pega el freno, si la persona no mueve el manubrio, su movimiento siempre va a ser en línea recta, siempre se va en línea recta. Todo objeto siempre se mueve en línea recta, ya independientemente los cambios que uno le pueda generar. Pero lo mismo pasa en el movimiento circular. El objeto donde se corte la cuerda sale disparado en línea recta. Ahora, otro ejemplo. Ustedes han hecho de pronto el juego, sobre todo las niñas, cuando se cogen dos compañeras las manos y están frente a frente. Se agarran las manos y empiezan a girar entre ustedes mismas. Cuando es tan rápida la velocidad que ustedes tienen en ese giro, no soportan, sus manos no soportan el tener una a la otra, se sueltan y se van. Tan pronto se sueltan, inmediatamente salen hacia donde iba el movimiento, ¿sí? Inmediatamente. Entonces, esa es la velocidad lineal o tangencial. Ahora, yo les di aquí la fórmula que dice que la velocidad lineal es velocidad angular, omega, está la letra omega, velocidad angular por el radio, ¿sí? Esa velocidad, sí, ¿por qué lo relacioné con la velocidad angular? Miremos acá. Velocidad angular es ¿qué? 2pi sobre tiempo, ¿cierto? ¿Y qué tenemos aquí en la velocidad angular? 2pi sobre el tiempo. ¿Sí ven? Entonces, las dos tienen relación. Claro, las dos tienen relación. Entonces, si yo voy a calcular la velocidad lineal en relación a la velocidad angular, pues me queda velocidad angular por el radio. ¿Sí? Por ejemplo, les dan un ejemplo que les dicen, listo, calcúleme cuál es la velocidad lineal, siendo que el objeto lleva una velocidad angular de tanto.
¿sí? Otro ejemplo. Digamos que tenemos un objeto que tiene una velocidad lineal de tanto, averígüame cuál es la angular. ¿Sí ven? Entonces yo puedo calcularla siendo que yo ya sé que tiene relación entre ambas. ¿Listo? Ahora, tenemos otro término acá, al igual que, que el movimiento rectilíneo, también tenemos el término aceleración. ¿Sí? Aquí nosotros también tenemos aceleración, igual que sí, igual que en cualquier movimiento, todos los movimientos, lo que pasa es que el único movimiento, aunque eh, que es W angular, velocidad angular, ¿listo? No es W, es la letra omega, ¿listo? Por eso es esa redondita, mire, es redondita, es una W redondita, es la letra omega, esa es velocidad angular, ¿listo? Mire, velocidad angular, aquí lo estoy colocando, velocidad angular, ¿listo? Eso es lo que vale, eso es lo que significa esta omega, ¿listo? Ok, entonces, ¿ambas velocidades van de la mano? Sí, también ambas velocidades van de la mano, tanto la angular como la lineal, ¿listo? Pero que se necesiten averiguar las dos, no necesariamente, no necesariamente, ¿listo? Ok, entonces, como todo movimiento, siempre hay aceleración también. Entonces, la aceleración, dice acá, la aceleración, y se llama centrípeta. Hay dos tipos de aceleración en el movimiento circular. Una es la centrípeta y otra es la centrífuga. La centrípeta, a diferencia de la centrípeta siempre indica hacia adentro, ¿sí? Es un poco más pequeña que la centrífuga. ¿Por qué razón? La centrípeta es la que trata que el objeto siempre siga su movimiento circular. ¿Sí? Ella va a hacer todo lo posible que el objeto siga manteniendo su movimiento circular. A diferencia de la centrífuga me manda hacia afuera. Un ejemplo, ustedes de pronto han cogido o han visto la lavadora, ¿sí? La lavadora. En el tambor donde yo coloco la ropa, cuando está la lavadora que le dicen a ustedes, papito, vaya, póngame a centrifugar la ropa, ¿qué hace la centrífuga? Ustedes empiezan a mirar que el tambor empieza a girar y gira con bastante velocidad. La ropa, ¿qué pasa? Se va para las paredes de la canasta. Las paredes de la... Profe, una pregunta. Dime, O sea que la velocidad lineal no tiene aceleración centrípeta. ambas la tienen. Ambas tienen esa aceleración, ¿sí? Lo que pasa es que, por eso mira que la ecuación que yo coloco aquí de aceleración centrípeta está relacionada a la velocidad lineal y está relacionada a la velocidad angular. Con cualquiera de las dos, yo puedo averiguar la aceleración centrípeta, ¿sí? No necesariamente tiene que ser con una sola, puede ser con las dos. Ahí todo depende de lo que me diga la situación problema. ¿Listo? Ok. Entonces les estaba explicando lo de la aceleración centrífuga. La centrífuga siempre es la que me va a echar para afuera, sacarme ese movimiento circular. ¿Qué pasa con la canasta que le estaba diciendo de la lavadora? Como esa velocidad es bastante grande, entonces la ropa siempre se va a ir a las paredes de la lavadora, ¿sí? Y ahí es donde se está ahí sí como decimos, se está torciendo la ropa para que empiece a sacar esa agua que tiene en ese momento. Ese es el funcionamiento de la lavadora y ese es el funcionamiento en el momento en que usted está haciendo, digamos que el secado de la ropa, es la parte centrífuga, es sacarle el agua a la ropa precisamente con esa velocidad que tiene la lavadora. Otro ejemplo, ustedes han ido al parque de diversiones, ¿sí? Al mecánico. Y han montado ustedes en este, que es el platillo, ahí en Salitre Mágico, que tiene ese platillo, el platillo. Otros le llaman la licuadora, no sé cómo le llamarán en otros lados. Ustedes se han montado en ese. Cuando ustedes se sientan y empieza el movimiento, ¿qué sienten? Ustedes sienten que las están empujando contra la silla en la que está ustedes sentada, lo echan para atrás, ¿sí? Y por más que uno trate de irse hacia adelante, no, lo sigue empujando hacia atrás,
¿Sí ven? Esa es la aceleración centrífuga, que por ahora no la voy a hablar más porque necesito primero mirar leyes de Newton para luego asimilarla, porque está muy relacionada con las leyes de Newton. ¿Listo? Por ahora vamos a mirar que existe la centrípeta. Entonces la centrípeta es la que trata que el movimiento, el objeto siga su movimiento circular. ¿Listo? La aceleración centrípeta, entonces como les dije a ustedes, está relacionada con la velocidad lineal, que es velocidad al cuadrado sobre el radio, y también la puedo tener relacionada con la velocidad angular. ¿Por qué la puedo tener también relacionada? Como me pasa acá, que las dos tienen, ¿por qué? Porque las dos tienen relación. ¿Sí ven? Entonces puedo calcularla o en términos de velocidad lineal o en términos de velocidad angular. ¿Qué unidades tiene? Metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Igual que lo que vimos en el movimiento rectilíneo uniforme. Una cosa antes de que se me olvide. La velocidad lineal, ¿en qué términos está? En metros por segundo, que no les coloqué las unidades acá. La velocidad angular, aunque yo sí se la coloqué arribita, pero esa está en términos de radianes por segundo. ¿Sí? Término radian, ¿por qué? Porque ese es el término el que estamos trabajando con respecto a los 360 grados o los 2pi. ¿Listo? Como les dije, ustedes ya tuvieron que haber visto en trigonometría ese término de 2pi, que es el mismo de 360 grados, y eso lo tuvieron que haber solucionado y tuvieron que haber visto por qué está relacionado uno con la otra. ¿Listo? Ok, entonces ya tengo velocidad lineal, velocidad angular y mi aceleración. Vamos a mirar un ejemplo de aplicación precisamente de cómo calcular cómo se trabaja esa velocidad angular, cómo se trabaja esa velocidad lineal y cómo se trabaja esa aceleración. ¿Listo? Permítame, yo borro acá. Listo. Ok, entonces subamos. Dice, perdón, dice, ¿cuál es la velocidad angular y velocidad lineal de una persona situada en el ecuador terrestre debidas al movimiento de la Tierra sobre su eje? ¿Listo? Dice, el radio de la Tierra es de 6.375 kilómetros. ¿Qué les dije? Que la velocidad estaba en metros por segundo, o sea que me toca convertirlo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está, digamos que está la Tierra. Discúlpenme la gráfica, pero listo. Ahí está la Tierra y este es el eje ecuatorial. Aquí en este punto está la persona. ¿Listo? Entonces me están preguntando, listo, va a averiguar cuál es la velocidad lineal y angular cuando la persona hace todo el giro completo de la Tierra. Rotación de la Tierra. ¿Listo? Ok, pero pregunto yo, ¿cuánto tarda la Tierra en girar sobre su propio eje? 24 horas. Ahí yo ya puedo determinar ese término, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un término fijo, es un término constante que siempre va a ser el mismo, 24 horas. ¿Listo? Pasado a segundos, pues son 86.400 segundos. ¿Listo? Entonces mi fórmula me dice, bueno, yo lo sé como ángulo, pero el ángulo es 2pi radianes sobre el tiempo que son los 86.400 segundos. Hago la división, eso me da 2.27, permítame un segundo, porque dejé solamente 2 decimales y a mí me gusta que me lo trabajen con 4 decimales mínimo. Listo, son 2.2722 por 10 a la menos 5 radianes por segundo. ¿Sí? Esa es la velocidad angular. Esa velocidad, si ustedes se dan cuenta, mire esta notación científica, pequeñita. Por eso es que nosotros no la sentimos. Esa velocidad es supremamente pequeña. Nosotros no la sentimos, no la percibimos. Nosotros, ¿cómo percibimos esa velocidad? Cuando el sol sale, cuando el sol se oculta. Y eso que apenas eso son 12 horas. Faltaría las otras 12 horas es cuando está la noche. ¿Sí? Entonces nosotros no percibimos esa velocidad, no la sentimos. ¿Por qué? Porque es demasiado pequeña.
¿sí? Entonces, por eso nosotros no sentimos esa velocidad. Ahora miremos nuestra velocidad lineal. Entonces me dice, listo, distancia recorrida sobre tiempo empleado, 2pi por el radio sobre el tiempo. Entonces, 2pi por los, bueno, aquí, lo que les estaba diciendo hace un momento, ojo, aquí está en kilómetros. Mire, kilómetros, lo debo pasar a metros. Entonces son 2pi, así, 2pi por 6.375.000 dividido 86.400 segundos. Eso me da 463.6030 metros por segundo. ¿Listo? Ahora, dirá alguno, profe, pero ¿cómo coloco el 2pi en la calculadora? Entonces, coloco primero el 2, común y corriente, coloco la tecla Shift, mentira, se me Shift, a este lado, Shift, y oprimo la tecla que está acá abajo donde está el XP. Donde está el XP, en la parte de encimita, lo amarillito, ese es el pi. Yo lo oprimo y mire, ahí aparece el pi. ¿Listo? Pero entonces tengo que colocar primero 2, Shift, tecla XP, mire, 2pi. Si le doy igual, perdón, si le coloco el igual, ahí está la respuesta de lo que vale 2pi. 6.583182 es lo que equivale a 2pi. Si yo solamente dejo el pi, lo mismo, Shift, la tecla XP, y doy el igual, y mire, 3,14159562,4. Eso es lo que equivale a pi. ¿Sí ve? Multiplicado por 2, pues da 6,28. ¿Listo? Entonces ya saben cómo deben hacerlo. ¿Listo? Entonces, eso, lo multiplico por el valor de la distancia, el radio, dividido el tiempo, y me da la velocidad lineal. Listo. Hasta aquí. ¿Está claro o hay dudas? Profe, ¿podrías repetirle la calculadora? Claro. ¿Cómo coloco el dato? Sí, señora. Listo. Para el primero, el de la velocidad angular. Entonces, simplemente para este, coloco 2, la tecla 2, Shift, ¿sí? La tecla Shift, y la letra XP, la tecla XP, la que queda acá abajo, donde estábamos utilizándola para la notación científica. Y ahí me da el 2pi. Multiplicado, perdón, este no es multiplicado, estoy haciendo el de la velocidad angular. Dividido 86.400, ay, metí otro 4, 86.400, igual, y mire, ahí está la velocidad angular. ¿Sí? Ahora, para el de la velocidad lineal, lo mismo. En este voy a jugar con paréntesis, para que me lo entienda mucho más fácil. ¿Listo? 2 Shift pi por 6.375.000, cierro el paréntesis, dividido 86.400, que es el tiempo, y le doy en este momento el igual, y mire, ¿sí ven? Ahí me da el resultado de la velocidad. ¿Listo? ¿Claro ahora sí? Entonces, miren, ¿sí? Es que saber, ahí toca lo que yo les decía la vez pasada, hay que saber jugar con los paréntesis. Los mismos paréntesis a mí me ayudan a poder sacar, en ese tipo de calculadoras, poder sacar toda la ecuación completa y me da el resultado de una, sin necesidad de estar haciéndola por partes. ¿Listo? Haciéndola por partes. Hay otras que sí toca hacerla por partes, pero bueno, ahí va uno poco a poco. ¿Listo? Esa es la velocidad lineal, angular y la aceleración. Pero resulta que hay otra cosa adicional que trabaja el movimiento circular y es el periodo y la frecuencia. ¿Por qué esos dos términos? Dice, todo objeto que describe un movimiento circular uniforme emplea siempre
el mismo tiempo en realizar una vuelta o revolución. Aquí vamos a encontrar una palabra que es, son palabras cíclicas que representan lo mismo. Vuelta, revolución, oscilación, revolución, ¿sí? Todas son las mismas cosas. Todas están haciendo lo mismo, ¿sí? Todas están haciendo lo mismo. Entonces, vamos a encontrar diferentes palabras que nos van a decir en las situaciones, problemas, pero están haciendo lo mismo. Giro, giro. ¿Listo? Profe, Señora, profe, dime, cualquiera de las dos, dime. Dime, ¿qué pasó? profe, es que digamos, yo veo que cuando hayan la velocidad lineal, lo Sí. toman es como rapidez. O sea, cuando nos pregunten por rapidez, ¿es velocidad lineal? Lo mismo, sí, señora. Son juegos de palabras que hacen los autores. Son juegos de palabras, pero están hablando de lo mismo. Rapidez y velocidad, en este caso es lo mismo. Ah, ok, ¿Listo? profe. Profe, en la parte de arriba, en la que usted estaba explicando, ¿será que puede subir un poquito? Ay, Ay, no, no tanto. No, más un poquito más abajo. En eso, en el que dice 2pi radial, el radial siempre es como el numerito que nos dan. Ahí cuando dice la Tierra es de... sí. Bueno, el término radial es una unidad, no más. Es un valor de una unidad. En este caso, el término de radial nosotros lo tenemos expresado es para lo del giro, cuando está haciendo el giro, no más. ¿Sí? Es como, ¿cómo le digo? Ah, pues como el metro. ¿El metro qué es el metro? Pues simplemente es una unidad, ¿sí o no? Que tiene un número, bueno, dependiendo del que yo le coloque. Pero el radian es lo mismo. Yo también le puedo colocar un número acá. En este caso, 2pi ¿qué es? 6,28 algo, 6,28. ¿Cuál sería la unidad? Sería el radian. Perdón. ¿Sí? Entonces sería 6,28 radianes. ¿Sí ves? Como decir 5 metros o 5,45 metros. ¿Sí ves? El radian simplemente es un valor de una unidad. En este caso, esa unidad me está representando una velocidad angular. ¿Listo? Que está relacionada con la velocidad angular. Aunque este es el desplazamiento, ¿no? Es el desplazamiento que está haciendo aquí en el giro. Sino que como siempre es el mismo, los 360 grados, entonces pues de ahí no va a variar más. ¿Listo? Ese término Y, no va a variar más. y en todos los ejercicios nos dan esa unidad, o hay Eh, algunos que no está. no necesariamente, todo depende si te piden calcular. ¿Sí? Si te piden calcular aquí la velocidad angular, tú ya sabes que este 2pi radianes siempre va a ser el mismo. Nunca va a variar. Nunca varía. Si a ti te piden, calcule la velocidad angular de un objeto que gira, que tiene un tiempo de giro de 50 segundos, ¿sí? De 50 segundos. Entonces, simplemente este 2pi siempre va a ser el mismo porque siempre va a ser ese giro de 300 grados. Nunca va a variar un giro más de 360 grados o menos de 360 grados. O sí, si hay algún objeto que gire más de 360 o menos de 360. No No. existe. ¿Sí ves? No existe. Siempre va a ser los mismos 360 grados. ¿Sí ves? Entonces, por eso, ese giro, este valor del el desplazamiento siempre va a ser el mismo. Ya eso ustedes ya lo conocen. ¿Sí? Esa es una constante. Lo que nosotros llamamos constante. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Ok, Entonces, velocidad, listo. Dime. ¿Listo? entonces velocidad angulares y radianes, ¿sí? O Sí, sea, los radianes. exacto. La velocidad angular siempre va a estar en radianes por segundo. ¿Listo? Y la lineal, bueno, también la podemos dar en kilómetros por hora, pero casi siempre mejor dejémosla en metros por segundo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos es aquí dentro de la Tierra, ¿sí? No la vemos afuera de la Tierra. Si nosotros la vemos fuera de la Tierra, claro, la podemos dar en kilómetros por hora, pero la estamos viendo más aquí dentro de la Tierra, es muy difícil conseguir una velocidad que sea en kilómetros. Ya eso está muy grande, ¿sí? Entonces la dejamos mejor en metros por segundo. ¿Listo? Ok, vamos a mirar el término de periodo y frecuencia. Dice, todo objeto que describe un movimiento circular uniforme emplea siempre el mismo tiempo en realizar una vuelta o revolución. Este tiempo se denomina periodo.
Estos dos términos, por favor, necesito que me los tengan muy presente, periodo y frecuencia, porque ese término, cuando entremos a ver movimiento movimiento armónico simple, vamos a trabajar mucho esos dos términos, periodo y frecuencia. Periodo, ¿a qué se relaciona? Con el tiempo, o sea, ese sigue siendo tiempo. Lo que pasa es que simplemente aquí cambiamos palabras, no más. Palabras, no se cambia nada más, pero viene siendo lo mismo. ¿Qué me dice el periodo? El periodo se define como el tiempo que tarda un objeto en describir un movimiento circular uniforme. Con respecto al ejercicio anterior, el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre su propio eje son 86.400 segundos, o sea que su periodo son 86.400 segundos, ¿sí? Si digamos, dice, no, es que tengo un objeto que hace 54 giros en 10 segundos. Ok, entonces necesito averiguar cuál es su periodo. Entonces me dice que el periodo es tiempo, entonces son 54 segundos, ¿sí? Y el giro, yo dije, ¿cuántos eran? Bueno, 10 giros, digamos, que se me olvidó el número que había dicho. Hace 10 giros, o 10 vueltas, o 10 revoluciones. Es lo mismo. ¿Listo? Vueltas. Entonces hago la división, eso me da un tiempo de, o un periodo de, perdón, 5,4 segundos. ¿Listo? Ese es su periodo. Entonces vamos a hablar más que la palabra tiempo, vamos a hablar de periodos. ¿Listo? Periodos. Bueno, y se representa por la letra T mayúscula. ¿Listo? T mayúscula. La otra, la frecuencia. Esa se representa por la F minúscula. Dice, es el número de revoluciones que realiza un objeto en cada unidad de tiempo. ¿Sí? Dice, Profe, que si puedes decir otra vez la partecita del tiempo. O sea, periodo. ¿cómo lo dividiste? Sí, 54 segundos dividido, ¿qué? 54 dividido 10. 10. Vueltas, ¿sí? Vueltas, sí. Es que me quedó feo como lo escribí. Y como me toca aquí manual. Son vueltas, ¿listo? Profe, ¿las vueltas son las mismas que las revoluciones? Son las mismas. Por eso yo decía hace un momento a ti que cuando nosotros veamos movimiento armónico simple, van a empezar a salir palabras como vueltas, oscilaciones, giros, revoluciones. Todas esas palabras es lo mismo, ¿sí? Están haciendo esto es lo que están haciendo. Cuando digo es que hace 5 vueltas, 5 giros, 5 oscilaciones, 5 revoluciones, es esto. Siempre lo mismo, ¿listo? Solamente son cambios de palabras que coloca uno ahí. Palabras, ¿listo? Es que es importante como al momento del ICFES, porque no se confunde con eso. Sí, exacto. Bien, eso sí es verdad. Eso es verdad. Gracias, profe. Listo. Esos son todos siempre lo mismo, son las mismas palabras. Desde que hable de giros, tú le entiendas que está hablando de movimiento circular, siempre son las mismas palabras, ¿listo? Entonces, divido 54 dividido 10, entonces me da 5,4 segundos, ¿listo? Ese es el término de periodo. Frecuencia. Es el número de revoluciones que realiza un objeto en cada unidad de tiempo. Se expresa en revoluciones por segundo. Esta, a diferencia de la otra, es lo contrario, ¿sí? Entonces dice, número de revoluciones o número de vueltas, lo mismo, sobre el tiempo. O sea, es lo contrario a lo que yo tengo aquí. Entonces, frecuencia, si miramos ese mismo ejercicio, entonces sería 10 vueltas, ¿sí? Vamos a colocar de vuelta, sobre 54 segundos. ¿Listo? Entonces, en el caso de ese, a mí me daría, 54, eso me daría 0,1851. Mire que el resultado no es el mismo. ¿Sí ven? El resultado no es el mismo. Es totalmente diferente. ¿Qué unidad me da acá? Mire, segundo está abajo. Vuelta lo terminamos como un término 1. ¿Sí? Como está abajo en el denominador, lo subo al numerador,
Por lo tanto, al subirlo al numerador, me queda como segundos a la menos 1. Esta parte está relacionada con lo que vimos con la conversión de magnitudes fundamentales. ¿Se acuerdan? Entonces aquí, periodo queda en términos de segundo. Frecuencia en términos de segundo a la menos 1. Por favor, muy presente con esa parte. ¿Listo? Ahora, ¿será que las dos están relacionadas? Claro, miren, tiempo, revolución. Revolución, tiempo. ¿Ambas son qué? Una inversa de la otra. Son iguales, tienen los mismos términos para calcular, pero son inversas. ¿Listo? Al ser inversas, pues yo puedo calcularlas. Mire, frecuencia igual a 1 sobre periodo y periodo 1 sobre frecuencia. Las unidades siguen siendo las mismas. ¿Listo? Siguen siendo las mismas. Chicos, ya se me va a acabar la clase. Ay, perdón. ¿Qué no entendiste, Laura? ¿Qué parte fue la que no entendiste? ¿De esta parte? A ver, no entendí lo del 1. Lo del 1. Ah, ok. Este 1 que sale acá. Claro, es que mire, si ustedes se dan cuenta aquí, en la parte de la frecuencia, cuando digo, bueno, la revolución, digamos que es una sola vuelta en X tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Este segundo está en el denominador, lo subo al numerador y entonces me quedaría 1 por segundo a la menos 1. Segundo a la menos 1, ¿sí? En una vuelta realiza un segundo a la menos 1. ¿Listo? Ahora, en este caso, aquí, como son inversos, entonces cuando yo digo inversos, debo tener un fraccionario. Entonces, en el numerador, ¿qué coloco? El 1, como si estuviera haciendo una sola vuelta. ¿Listo? Una vuelta en cierto periodo. Una vuelta, un segundo en cierta cantidad de vueltas que está realizando. En un segundo, cierta cantidad de vueltas. ¿Listo? Eso es lo que les está diciendo esa parte. Igual eso lo vamos a seguir tomando más adelante, como le digo, cuando veamos el movimiento armónico simple, vamos a seguir trabajando más esa parte. ¿Listo? Ok. En el caso de los ejercicios, vamos a retomar aquí los ejercicios porque ya se me va a acabar el tiempo para alcanzarles a comentar. Entonces, en el caso de los ejercicios, chicos, les voy a dejar, aquí yo cometí un pequeño error y es que yo les coloqué un término aquí de fuerza. ¿Sí? Ay, carambas, me embarré. Preciso que me va a acabar el tiempo. Yo les hablé aquí de que me calcularan la fuerza en este ejercicio, niño, aquí, este ejercicio, esta parte del ejercicio, no lo hagan. ¿Listo? Ahí cometí ese error. En ese ejercicio. Y aquí en los otros ejercicios, espérenme, borro otra vez esto antes de